Buenas noches, sean todos bienvenidos a una edición más de Hablemos de Ciencia. Esta noche tenemos un tema muy interesante para compartir con ustedes. Hablaremos de las granjas del futuro. Y para ello se encuentran con nosotros Vicente Correa y Gabriel Zanotti. Ellos llevan adelante un emprendimiento muy innovador aquí en Asunción y nos van a comentar de qué se trata este emprendimiento. Bienvenido, Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y la oportunidad por hablar un poquito de Highfarm. Este emprendimiento empezó hace 2 años con Gabriel y fue como una idea loca de probar cosas nuevas, ¿verdad? El Paraguay es un país que se basa en la agricultura y tiende a hacerse siempre de la misma manera todo, ¿verdad? Y probando saltaron cosas interesantes como lo es cultivar con luces artificiales y la no necesidad de ocupar tanto espacio físico para poder producir alimentos, ¿verdad? Son habitaciones como esta con aire acondicionado y luces que nos ayudan a tener un mejor rendimiento, quitar productos mucho más nutritivos, mucho más limpios, no hace falta usar pesticidas y aparte de eso tiene un buen aspecto en el lado de beneficiar al medio ambiente, ¿verdad? Ahorramos agua, no utilizamos tanto espacio y son detalles que creo que son importantes para pensar a futuro. Excelente. Bienvenido también, Gabriel, ¿cómo estás? Sí, súper, muchísimas gracias también de nuevo por el espacio. Y acotando un poco lo que decía Vicente, el Highfarm empezó buscando una forma de producir alimentos de alta calidad sin la necesidad de utilizar tantos recursos. Así como decía, la forma en la que ahorramos agua, ahorramos espacio, es también teniendo en cuenta de que a futuro nuestra población puede crecer, los recursos podrían escasear y con la tecnología podemos encontrar esa salida de consumir menos recursos y ser más eficientes, aprovechando esa oportunidad que el Paraguay mismo nos está dando, que es la energía eléctrica, que en resumen es nuestro principal recurso para la producción de alimentos en este caso de superalimentos como los pueden ser los microgreens y un poco de hongos. ¿Cómo surge este proyecto innovador, Gabriel? Asimismo, como comentamos, siempre fue la idea de ver una forma diferente de hacer las cosas, de ahorrar nuestros recursos y de buscar la eficiencia en todos los procesos, como para producir una diversidad de alimentos. Lo más común hoy día en Paraguay siempre es la lechuga, rúcula, perejil. Entonces, lo que nosotros buscamos es introducir no solamente una nueva forma de producir alimentos, sino en sabores diferentes, texturas, mostrarle a las personas que existen otras variedades de alimentos que no solamente se pueden producir de una forma diferente, sino que también pueden aportar un mayor valor nutricional a nuestro alimento de cada día. Por eso empezamos con los microgreens, que era algo que muy poco conocido en el Paraguay. Siempre se utilizó en los restaurantes como decoraciones, pero vimos la oportunidad de que eso podía ser introducido en la dieta diaria de una persona, casi como un suplemento por su alto valor nutricional. Si comparamos, por ejemplo, un brote de brócoli con una flor, puede llegar entre los 12 a 40 veces más nutritivo que la versión adulta. Por eso se los consideran superalimentos. Así también los hongos ostras, que son una variedad diferente a los que conocemos como en los champiñones, por ejemplo, que consumen menos recursos para su producción y tienen un valor nutricional mucho mayor respecto a las variedades más comunes. ¿Cuántos tipos de vegetales ustedes están generando en la granja? Respecto a los microgreens son 7 variedades. Siempre estamos probando otras nuevas que damos a conocer principalmente a los chefs que buscan más colores. Por ejemplo, buscan hojas como para terminar los platos. Entonces, además de los 7 que siempre tenemos disponibles, estamos probando otras variedades. Y así también con las hortalizas. Buscamos desarrollar formas de producir plantas medicinales, aromáticas o cualquier variedad que
tengamos disponible como para probar. La búsqueda de producir diversidad siempre está presente ahí. Vicente, con este aporte que recibieron del CONACYT, ¿cuál fue la experiencia de trabajo para este emprendimiento? Y lo principal es muy bueno tener la oportunidad de que haya un ente que apoya a los emprendimientos o a los proyectos para situaciones así, siendo que Paraguay es un lugar bastante difícil para captar capital. Es difícil para emprendimientos de tecnología e innovación poder desarrollarse, lo cual fue así un golazo para nosotros el tener ese espacio de acompañamiento, porque nos acompañaron en todo el proceso de desembolso, y aparte el capital que sirvió como una semilla para toda la parte comercial, ¿verdad? Nos ayudan con el marketing, con la estrategia de negocios, adquirimos una página web que en breve va a estar ya disponible, y es una linda oportunidad para todos. Yo creo que debería de ser más comentado y darle la oportunidad, o sea, más gente pueda acceder a eso porque es muy bueno. En cuanto al trabajo en el área de investigación, ¿en qué puntualmente están trabajando ahora? El principal foco que nosotros le damos a la investigación es en el aumento del rendimiento. Eso significa que, por ejemplo, en un módulo o en un estante de producción de microgreens hay diferentes variables que afectan a la producción, como la temperatura, la humedad, el espesor del sustrato, el tipo de sustrato, la nutrición, entre otras, hay muchas. Entonces, lo que nosotros hacemos es darle un seguimiento a cada una de esas variables, alterando una por una, como para ver cómo afecta, por ejemplo, la temperatura o la exposición a la luz, o incluso el espectro de luz, o sea, qué porcentaje de azul o rojo tiene la iluminación, como para entender en qué influye eso y cómo podríamos maximizar la eficiencia en los recursos. Maximizar la eficiencia en los recursos para nosotros significa poder reducir, digamos, los costos de producción y sacar un producto de mayor calidad. Eso es lo que nos permite a nosotros, con nuestras instalaciones, mejorar y sacar un producto cada vez mejor. Y eso es algo, por ejemplo, fascinante de las granjas del futuro, que permiten controlar en esos aspectos, como para poder ir siempre sacándole provecho a la forma de producir y cada vez consumir menos y menos recursos, a tal punto que podrían llegar a ser, en el caso del sustrato, podría llegar a ser reutilizable, o en el caso del agua, por ejemplo, lo que hacemos es básicamente condensar la humedad del aire. O sea, la humedad es como agua que está suspendida en el aire, y lo que nosotros hacemos es volver al estado líquido. Entonces eso se puede volver a reinsertar en el sistema, y de esa forma estamos reutilizando el agua. Y entre otras cosas, como podrían ser la floración. Hace poco empezamos a buscar cuáles son las formas de inducir una planta a la floración. Y con eso estamos buscando sacar nuestro siguiente producto, que vendrían a ser las flores comestibles, o producir semillas en un espacio controlado, o también hacer algunas variedades de interés. Excelente. Vicente, ¿cómo llegamos a obtener estos productos? ¿Cómo llegamos a ustedes? Hoy en día, después de mucho trabajo, estamos disponibles en varios locales. Estamos en todos los Casas Ricas, estamos en La Marchante, estamos en el Mercado Boutique La Herencia, y aparte de eso, son varios restaurantes que nos están dando su mano y nos apoyan, que somos el complemento final para la decoración de sus platos. Aparte de eso, nos pueden encontrar en las redes sociales como hfarm.pi, donde nos pueden contactar directamente, y nosotros tenemos servicio de delivery y también de poder buscar del local. Eventualmente está en los planes poder recibir gente dentro del local y que puedan ver un poco de todo lo que hacemos ahí, y eso también yo creo que sería una parte linda de ver cómo sale su alimento, ¿verdad? Claro, excelente. Sí, es muy importante tener acceso un poco a estos espacios, conocer cómo se realizan, para poder ir accediendo un poco y para ver cómo realmente van a ser estas granjas del futuro, ¿verdad? Y para terminar, Gabriel, ¿cuál fue el desafío más importante que tuvieron en estos 2 años, creo que, de creación de este emprendimiento? Y se podría decir que estamos constantemente llenos de desafíos hasta hoy en día, pero
el principal desafío que tuvimos fue justamente poder entender cómo funciona, y creo que es un valor muy importante para comunicar. Nos vimos en la necesidad de entender realmente cómo funciona y qué necesita una planta para poder crecer de una forma óptima, que es básicamente la clave de este tipo de cultivos. Uno necesita entender en qué le afecta la temperatura o la humedad, y en base a eso crear su sistema de producción. Para poder entender eso tuvimos que aprender de libros, comprando de Amazon, así literalmente, comprando de Amazon, o viendo algún que otro curso podíamos hacer online, viendo videos de YouTube, como para poder saber todas esas técnicas y poder unificar eso y generar nuestro propio sistema, en el cual tuvimos fallas. Adquirir la tecnología de una no nos salió, conseguimos tecnología que no necesariamente funcionaban bien, entonces también fue mucho prueba y error, y hoy día el principal desafío es el que estamos terminando, es simplemente el sistema de riego, que ya está culminando, está en su etapa final. Estaríamos ya terminando nuestro primer sistema. Excelente, qué bueno. Bien, muchos éxitos para este emprendimiento. Esperemos que puedan salir más adelante también al mercado internacional inclusive, y bueno, que aquí en Paraguay puedan tener todos conocimiento de este gran emprendimiento, de este innovador emprendimiento que ustedes están llevando adelante. Así que con esto vamos a la pausa un momento y ya regresamos. Estamos de regreso con Hablemos de Ciencia. En este segundo bloque nos acompaña la doctora Inocencia Peralta. Ella nos va a comentar sobre el proyecto que está desarrollando con la Universidad Metropolitana sobre un proyecto con enfoque social, en comunidad. Nos va a comentar un poco de qué se trata esta iniciativa, que fue financiada por el CONACYT entre sus proyectos de iniciativas post-pandemia. Buenas noches, doctora Inocencia. Buenas noches, Judith. Un gusto, un placer compartir contigo este espacio y comentarle a la audiencia del proyecto que llevamos a cabo en la Universidad Metropolitana de Asunción con un equipo multidisciplinario de investigadores, docentes y la comunidad de RC4. Es un proyecto que buscaba mostrar la autoeficacia como medio para fortalecer la adopción de comportamientos de salud en tiempos de pandemia. Se utilizó la herramienta del semáforo de la pobreza desarrollada por la Fundación Paraguaya, pero incorporando la autoeficacia de Bandura, buscando que la comunidad misma busque comportamientos y adquieran fortalezas por su propio proceso de autoanálisis y su autoeficacia, y realmente ha sido extremadamente interesante. ¿Por qué esta comunidad, doctora? ¿Por qué se trabajó con esta comunidad? Sí, lo que buscábamos era llegar a comunidades en situación vulnerable y que estén marcados dentro de lo que era el trabajo informal. Buscar que estas comunidades puedan encontrar fortalezas y adoptar medidas que pudieran fortalecer sus comportamientos y poder enfrentar a cualquier situación crítica como una pandemia, ya sea por COVID o por dengue o por cualquier otra situación sanitaria. Se escogió a esta comunidad luego de hacer unas evaluaciones de diferentes comunidades en situación vulnerable, porque están asociados, es una comunidad con quienes al ir intentando conectarse se mostraron abiertos y con una gran necesidad de encontrar
algo del que sostenerse en un momento muy complicado de la pandemia, porque la mayoría de la población paraguaya, como todos, que pasaban hasta nosotros los universitarios, docentes, investigadores, que estábamos ante una realidad compleja que no conocíamos mucho. Entonces, en esa comunidad hay muchos niños, son más de 150 familias, y que tiene una población de niños y adolescentes muy grande. Entonces, hay muchas mamás y abuelas preocupadas estaban preocupadas por la situación, entonces se mostraron muy abiertos a trabajar en el proyecto. Y como teníamos que convivir con ellos, entrar a sus casas, estar mucho tiempo conversando, recibiendo ellos llamadas telefónicas, se mostraron abiertos y con mucho deseo de encontrarse a sí mismo y encontrar fortalezas y por sobre todo mejorar la calidad de vida que él llevaba. ¿Y cómo inicia este proyecto, doctora? Fue una asociación de la Universidad Metropolitana de Asunción con la Fundación Paraguaya, que ya tenía el semáforo de la pobreza, que ayuda a las personas vulnerables a salir de la situación de pobreza extrema y encontrar una manera de enfocarse y analizarse a sí mismo y por sus propios medios salir y mejorar su calidad de vida. Y lo que era el trabajo que había hecho Bandura de mostrar de que el sistema de autoeficacia era un mecanismo para fortalecer adopción de ciertos comportamientos. Y un equipo de investigadores de la Universidad Metropolitana de Asunción y la Fundación Paraguaya desarrollamos el proyecto y presentamos a una convocatoria del programa Prociencia del CONACYT. Y fue financiado por el CONACYT, aspecto que agradecemos mucho por nosotros los investigadores, por hacer algo que era la primera vez que se utilizaba esta estrategia y sobre todo por la comunidad, porque hemos crecido nosotros y han crecido ellos también. ¿Y cuál fue la experiencia justamente de este trabajo que ustedes hicieron con la comunidad, ese acercamiento, que los investigadores estén metidos dentro y con la comunidad y haciendo este trabajo? Sí, ha sido extremadamente enriquecedor. A mí me emociona más por la gente de la comunidad y por los estudiantes y los docentes. Muchos docentes que por primera vez trabajaban en este tipo de proyectos, porque esto era un buen equipo multidisciplinario de economistas, médicos, sociólogos, químicos, estudiantes de nutrición, docentes de nutrición. Uno tiene ciertos pensamientos o conceptos traídos de publicaciones y cuando uno se enfrenta de cara a la realidad, es como que te golpean la cara y uno se despierta. Ha sido extremadamente enriquecedor. Aprendimos muchísimo de la comunidad y ellos aprendieron también con nosotros. Por ejemplo, un aspecto que nosotros en este proyecto no habíamos planteado era el emprendedurismo, por ejemplo, ¿verdad? Y la comunidad entendió que era importante usar barbijo, que era importante lavarse las manos, utilizar el alcohol, el guardar la distancia y el aislamiento si es que alguien de la familia tenía. Y por ejemplo son comunidades y casas vulnerables, no tienen compartimentos, en una sola, bajo una terciada y techos de Eternit o de cartón vive la comunidad. Y cómo encontrar y cumplir las medidas sanitarias, y allí surgió el tema de buscar mejorar sus ingresos para que ellos puedan conseguir utilizar barbijo, utilizar alcohol, comprarle un jabón al niño para que vaya a la escuela. No iban, pero para que vaya a la reunión, porque muchos de ellos no podían acceder a las clases por WhatsApp porque no tienen teléfono. Entonces solo un vecino o el líder de la comunidad tenía y había un lugarcito donde podían reunirse a hacer sus tareas, entonces de igual forma necesitaban. Y tuvimos que incorporar conceptos de ahorro
cómo uno planifica su ahorro, cómo hace una inversión, cómo se formaliza, porque había algunos que tenían pequeños negocios y querían formalizarse. Y bueno, todos esos aspectos que no eran parte del proyecto de investigación teníamos el trabajo con ellos, pero dentro de la mentoría tuvimos que incorporar esas actividades. Y de lo que sí hemos demostrado, de que el semáforo de la pobreza y la autoeficacia es una herramienta extremadamente útil y que puede utilizarse para fortalecer adopciones de medidas en una comunidad, en esta situación en particular, ¿verdad? Porque es una comunidad que vive en situación de vulnerabilidad, no tienen vivienda, son de los bañados que están en esa transición esperando tener un lugar donde vivir dignamente. Claro. Luego del desarrollo de la investigación, doctora, ¿cuáles han sido los resultados más destacados de este trabajo que ustedes realizaron? Lo que nosotros queríamos era demostrar de que esta herramienta era útil y que esa comunidad podía mejorar sus condiciones sanitarias luego de la implementación y utilizarlo como modelo. Hemos hallado eso. Otro aspecto que nosotros hemos encontrado de que es posible trabajar en la adopción de medidas sanitarias, pero también en adopción de medidas que le ayuden a mejorar su calidad de vida, ya sea en alimentación, en nutrición o inclusive en buscar un negocio o buscar alguna innovación que les permita mejorar su calidad de vida. Otro aspecto que hemos encontrado también con el proyecto es de que los equipos multidisciplinarios obtienen resultados mucho más rápido que cuando no es multidisciplinario el equipo. Estos proyectos normalmente llevan largo tiempo de ejecución y para hallar resultados se precisa mucho tiempo y se ha acortado esos tiempos gracias a que la intervención ha sido en las áreas que la propia comunidad definió que era lo que querían. Entonces, eso nos ayudó a buscar, por ejemplo, enfocar más trabajo con el economista, porque a ellos lo que le preocupaba era el día a día, más trabajo con el médico, porque sus niños estaban enfermos, y mucho temor y mucha presión psicológica, por lo que nuestra psicóloga del equipo tuvo que trabajar fuertemente con ellos en medidas de contención. Pero en lo que a nosotros nos ha mostrado de que estas herramientas se puede trabajar con cualquier población, lo que sí es importante trabajar muy bien la metodología y conocer perfectamente a la comunidad. Y ese trabajo continuo con ellos, especialmente en la mentoría, es fundamental. ¿Y este trabajo, doctora, se puede realizar en otras comunidades, en otro tipo de comunidades? Sí, es posible. Por ejemplo, trabajar en este momento hay un docente que está queriendo trabajar con el sector campesino, ¿verdad? Ayudarle un poco a mejorar su autoeficacia para mejorar su producción o mejorar sus ingresos, encontrando mejores mercados para sus productos. Sí es posible. También tenemos unos colegas de Costa Rica que vieron un video promocional que hicimos con CONACYT y bueno, nos han contactado. Estamos esperando concluir con el CONACYT y bueno, postular el proyecto quizá en una convocatoria, pero hacia Costa Rica, porque queremos replicar en otro lugar, con otro enfoque, pero siempre con la autoeficacia para una comunidad vulnerable. Excelente. ¿Y cómo siguen o cuál sería el siguiente paso de trabajo con esta comunidad a partir de este proyecto? Sí, ahora nosotros estuvimos trabajando, vamos a hacer un tercer semáforo con ellos para ver cómo avanzaron con ciertos temas que ellos mismos eligieron que querían avanzar. Y aparte, la Fundación Paraguaya va a trabajar con ellos con el semáforo de la pobreza para ayudarle con eso, y un equipo de
de la Universidad Metropolitana va a trabajar con ellos en el tema de formalización y emprendedurismo. Y el grupo de estudiantes con sus docentes de nutrición van a trabajar un poco con ellos porque ellos tienen una forma de ayudarse entre los vecinos y tienen ollas populares, entonces con eso vamos a seguir trabajando. Ya algo más de una transferencia de la universidad hacia la comunidad y mostrar de que con un proyecto de Prociencia se puede trabajar en un tiempo para investigación y posteriormente queda para la comunidad. Yo hablaba con ellos y les decía que es un acercamiento de una universidad y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hacia ellos, ¿verdad? Y que lo que nosotros queremos es trabajar con ellos porque que ellos son los que viven día a día su realidad. Y lo que dicen los textos y las teorías es una cosa, pero que ellos mismos manifiesten cuáles son sus necesidades, sus sueños, sus temores, y que nosotros queríamos convertirnos en la voz y que el proyecto sea una voz de la comunidad RC4, ¿verdad? Casi todos somos ya de la misma comunidad. De la comunidad. Sí, sí. Excelente. Es tan gratificante escuchar estas experiencias, doctora, porque vemos cómo la investigación científica puede estar vinculada también a la comunidad, Sí, así es. y puede mejorar la calidad de vida, que es lo que finalmente nosotros queremos desde el CONACYT, ¿verdad? Llegar a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, y a través de estos proyectos también vamos dejando estas semillas que ojalá y puedan crecer también en otros espacios a través de estas experiencias que ustedes nos están comentando y están realizando. Siempre hablábamos de que la ciencia tiene que estar al servicio de la comunidad, ¿verdad? Y esta es una manera también de acercarnos y que no nos vean a las universidades ni que no le vean al CONACYT como una institución alejada de ellos, sino que estamos ahí. Y aprovecho para invitarte, porque ya fuera del proyecto Prociencia vamos a tener un evento con la comunidad para recibir la Navidad con los niños, y cada uno va a hablar de su experiencia, de lo que fue el proyecto y lo que esperan de nosotros. Entonces aprovecho para invitarte para ese evento, vamos a estar pasándote la fecha. Excelente, muchísimas gracias, doctora Inocencia. Felicitaciones por todo el trabajo que han realizado y esperemos tener más novedades entonces de cómo va finalizando esta experiencia y generar otras nuevas también. Gracias, doctora. Gracias, Judith. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en una edición más de Hablemos de Ciencia. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas por Paraguay TV.